Gracias, gracias Señor. Padre, Señor, en esta hora nos rendimos a ti, nos rendimos a tu persona, a tu señorío, Señor, para que tu vida sea impartida en nosotros, que tu semilla sea impartida en nuestro ser, Padre, y que dé fruto, Señor, en este tiempo, que te podamos ver, que te podamos conocer, que tu persona se nos revele en mayor amplitud, Señor, que podamos ver más de Cristo en nosotros, más de Cristo en nuestros hermanos. Padre, en este tiempo oramos para que Cristo crezca en nosotros, que Cristo sea manifestado en nosotros, que Cristo sea evidenciado en nosotros, Padre. Oh Señor, nos disponemos a que tu vida crezca, nos rendimos a ti, para que tú gobiernes todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo sean gobernados por ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Tú tienes el control de este ambiente, tú tienes el control de nuestra mente y tú tienes la atención. Tú tienes la atención hoy, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén. Bien, puede buscar en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Es muy conocido. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Qué lindo es disfrutar al Señor todos juntos y que nuestra atención esté en Él. Es muy cortito. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. ¿Dónde dice que tenemos que fijar nuestra mirada? En Jesús. ¿Qué es fijar la mirada? Es mantenernos enfocados. Y eso es algo que hoy es muy complicado. El mantenernos enfocados, el mantener nuestra mirada fija en Él, es algo muy complicado en este tiempo porque hay muchas distracciones que están todo el tiempo queriendo quitar nuestra mirada de Él. ¿Qué es la palabra enfoque? Busqué el significado y significa la acción de dirigir la atención a un asunto. La forma de mantenernos enfocados es primero tener la vista en algo. Por eso es que tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, porque tenemos los ojos puestos en Él, porque nos estamos enfocando en Él para conocerlo a Él. Ahora, si nuestra mirada está en Él, quiere decir que también nuestra mirada puede estar en otro lado. Entonces nuestro enfoque tiene que ser Jesús, nuestro enfoque tiene que ser Cristo. Él es la meta a la cual tenemos que llegar. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas cosas que vienen a distraernos, a quitar el enfoque. Por ejemplo, distracciones. Todo aquello que nos distrae del propósito eterno. ¿Qué te está distrayendo hoy en tu vida? Si estamos todos acá y de repente alguien abre la puerta, hola, y todos se dan vuelta a mirar. ¿No? Ahí ya nos distrajimos ahí, ya está, perdimos. Otra cosa que nos quita el enfoque, las acusaciones. ¿A cuántos todavía el pasado los está acusando? ¿A cuántos todavía hay alguien que los está señalando y le dice, fíjate, vos hiciste esto, tu vida fue esto? Entonces no nos podemos ver perdonados por Cristo. Pérdidas. Cuando perdemos a alguien o perdemos algo, y estamos tan aferrados a lo natural que no lo podemos ver a Cristo. Entonces, el perder a alguien o el perder algo, eso nos hace perder el enfoque en el Señor. Críticas, las acusaciones de los demás. Bájale el volumen del otro lado. Eso es la señal de otro lado. Fíjense las distracciones. Están ahí ahí al toque están las distracciones. Críticas, las acusaciones de los demás. Cuando alguien te está acusando de algo es porque vos te estás moviendo, te estás accionando. Es muy fácil para nosotros juzgar desde nuestra casa
sentados viendo un partido de fútbol, pero no lo viste al otro que estaba ahí, ¿por qué no se la pasaste? Claro, nosotros lo estamos viendo desde ahí y lo vimos al otro, pero en la cancha es otra cosa. Entonces, cuando estamos corriendo para llegar a la meta, hay muchos que nos están viendo correr. Esos son los que están aún en las gradas, que todavía no se decidieron a correr. Y esos son los que mayormente nos van a acusar o nos van a criticar. Otro, desilusiones. Muchas veces tenemos mucha expectativa en alguien o tenemos mucha expectativa en algo. Y si eso no sale bien o si esa persona falla, nos desilusionamos. A veces tenemos tanta expectativa en nuestros hijos o queremos que lleguen a hacer algo que es nuestra expectativa, pero no es lo que Dios quiere. Entonces, como no llegan a hacer lo que nosotros queremos, estamos desilusionados. O mucha gente confía tanto por ahí en la persona, en el pastor, que si el pastor se equivoca, ya está, no quiere saber más nada con Dios. Los que están mucho tiempo acá en la casa o mucho tiempo en una congregación, y yo estoy seguro que muchos conocen, aunque sea una persona que no quiere ni que le nombren a Dios porque enseguida se acuerda del pastor que lo defraudó. Ah, no me hables de Dios porque ese pastor, no sabes lo que fue. Estoy seguro que alguien conoce. Por eso es que tenemos que estar atentos. Y algo con lo que me voy a quedar de esto que leímos, de las distracciones, acusaciones, pérdidas, críticas, desilusiones, son las distracciones. Una distracción es cualquier cosa que evita que nos movamos de acuerdo a una meta o de acuerdo a un propósito o que lleguemos a un lugar. La distracción viene a quitarnos, es cualquier cosa que evita que lleguemos a un lugar. Ahora, puede presentarse como una cosa, como una persona o como un lugar. A veces estamos tan aferrados a la tierra que no nos podemos mover. La definición de la palabra distracción es estar confundido en su mente. Entonces, cuando nos distraemos, estamos confundidos. ¿Qué es lo que le dice Pablo a los Gálatas? Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los confundió? Toda palabra que no proviene de Dios viene a distraernos. Toda palabra que no sale de la boca de Dios viene a distraernos y nos dispersa, no de Él. Por eso es que tenemos que estar atentos a lo que escuchamos, a lo que vemos, a lo que oímos, porque la serpiente no le habló solamente a la mujer en el Edén. La serpiente sigue hablando todavía. La serpiente no es esa que va ahí, que la vemos en el piso y que se la vemos salimos corriendo. No, muchas veces la serpiente está ahí al lado nuestro y hasta puede ser nuestra propia mente que nos quiere frenar. ¿A qué le estamos prestando atención? Me hice un listado de algunas consecuencias de la distracción. Perdemos el enfoque, como dije, quitamos nuestra mirada del Señor, se retrasa nuestro progreso. Cuando nos distraemos no podemos avanzar a lo que Dios tiene diseñado para nosotros. Nos detiene en tomar decisiones. Nos distraemos con tanta facilidad que nos damos cuenta o no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es, ¿o viene esto del Señor o es mis intenciones, mis ganas? Porque al no mirarlo a Él, al perder el enfoque, no sabemos tomar las decisiones correctas. Nuestras fuerzas se dispersan. Tratamos de hacer muchas cosas y de llegar a muchas cosas con nuestras fuerzas, entonces nos cansamos en el camino y no podemos hacer nada. No nos dejan comprometernos. Estas son un listado que dice, y sé que hay muchas más, pero hice algunas. No nos dejan comprometernos. Las distracciones no nos permiten que cumplamos con nuestro llamado y hace que nos volvamos errantes o vagabundos. Todas estas son consecuencias de una iglesia que todavía no puede manifestar a Cristo, porque está distraída en las cosas naturales y quitó los ojos del Eterno. Entonces Cristo no se está manifestando en la tierra porque hay una iglesia distraída, que perdió el enfoque.
Nada puede movernos cuando sabemos cuál es nuestro destino y cuando sabemos en qué nos tenemos que enfocar. Nada de este mundo va a quitarnos el enfoque cuando lo estamos mirando a Él correctamente. Es por eso que tenemos que asegurarnos que nuestros ojos estén puestos en Él, que nuestra mente esté puesta en Él, que nuestra vida esté puesta en Él. Entonces, si vivimos en la voluntad de Dios, todo va a ser más sencillo. En Dios tenemos un propósito tan grande que si nos distraemos, que si permitimos que las distracciones afecten nuestras vidas, que nos quiten el enfoque, no vamos a llegar a cumplir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y Dios no está apurado. Dios no está desesperado en que una generación haga lo que Él quiere. Dios no nos obliga. Si nosotros nos distraemos, es culpa nuestra. Dios no nos va a obligar a algo. Dios es un Dios eterno, no está apurado. Dios es un Dios que está en continua expansión. Entonces, si nos distraemos, dejamos de crecer. Por eso es tan importante que estemos enfocados en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1. En la NTV. Colosenses 3, versículo 1. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan, ¿qué dice? La mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Pongan la mira ¿en dónde? En las verdades del cielo. No es estar todo el tiempo mirando así arriba, a ver. No. Cielo es un ambiente. Entonces cuando lo estoy mirando a Él, cuando mis ojos están puestos en Él, estoy prestando atención a las verdades del cielo. Entonces vivo de acuerdo a esa realidad. Ahora la pregunta sería, ¿dónde está puesta tu mirada hoy? ¿A quién estás mirando? ¿Quién es tu enfoque? ¿Qué estás mirando? ¿Las estadísticas que dan en los noticieros? ¿O la información que dan en los noticieros? ¿Qué estás mirando? ¿Cuánto hay en tu billetera? ¿O tu mirada está puesta en Cristo? Dependiendo dónde esté nuestra mirada es donde vamos a llegar. Hay varios ejemplos en la Biblia de gente que tuvo que moverse, de hacer algo o moverse de un lugar a otro sin haber visto lo que Dios les había preparado, pero ellos siguieron el mandato de Dios. Noé tuvo que construir un arca. Primero que nada, él nunca había hecho nada de eso, nunca había navegado. Otra cosa, todavía no había llovido en la tierra. O sea que Dios le da un plano, un diseño al cual él tiene que armar. Y Noé, sin ser nada, sin ser un arquitecto, sin ser el mejor navegante, él tiene que construir algo. Y no lo hizo de un día para otro. Eso le llevó muchos años. Y le llevó muchas críticas, le llevó muchas burlas. Porque lo venían a acusar, se le reían en la cara. Y él tenía que construir algo que Dios les había mandado. Pero esto le llevó mucho tiempo. Hoy nosotros nos acostumbramos al todo ya, todo rápido. Esto yo lo dije en varias prédicas, pero tenemos todo al alcance de un clic en el celular. Pedido ya, Mercado Libre, todo ahí al toque. Ves los carteles en la calle. El otro día veníamos de Capital y veía Mercado Libre te llega en el día. Frávega en 24 horas. Le estoy haciendo publicidad, por favor, después si quieren colaborar. Pero todo ya, pedido ya. ¿Cuánto? No. En 15 minutos ya tengo el pedido acá en casa. Eso es en lo que nos acostumbramos. Entonces cuando Dios nos dice, prepárate o prepara tu vida para hacer algo, creemos que es al otro día. Y en realidad no es al otro día. Dios nos está preparando y van a venir cosas a afectar nuestra vida para prepararnos y equiparnos para lo que Dios quiere. Pero nosotros queremos que todo sea ya. Y Dios no es de accionar ya. Capaz que sí. Si es su voluntad, va a hacerlo rápido. Pero muchas veces va a llevar tiempo.
Por ejemplo, otro caso, Abraham tuvo que salir de su tierra y de su parentela. Y dice que Dios le dijo, vete de donde estás al lugar que yo te voy a mostrar. O sea, no le dijo al lugar que te mostré. No, al lugar que te voy a mostrar, le dice. O sea que Abraham tuvo que salir sin saber a dónde tenía que ir. ¿Ustedes piensan, si Dios les habla, tenés que irte, hacer las valijas, dale, armá, y te vas? ¿Y pero a dónde? Vos salí. Nosotros, no, Señor, si no tengo el pasaje, si no tengo el lugar a donde tengo que ir, si no tengo el hotel o la casa donde me voy a quedar, no voy a accionar. Pero Dios dice, no, salí. Bueno, eso le sucedió a Abraham. Dios no le mostró detalladamente, vas a pasar por acá, después tenés que tomarte el otro colectivo, no. Salí, le dijo. Y Abraham obedeció. Hay muchas veces que nos tenemos que poner en marcha sin saber lo que va a pasar para que nuestra fe pueda crecer. Otro ejemplo, y es el último. El pueblo de Israel saliendo de Egipto. Historia que todos conocemos. Pasando por el desierto, ellos tenían que llegar a la tierra prometida. 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Ustedes imagínense en los paisajes que ellos veían todos los días. Arena y nada más. No veían otra cosa. 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios. Y ante la primera duda, enseguida hicieron un becerro de oro y se postraron a adorarlo. Moisés no bajaba del monte, listo, se murió. ¿Qué hacemos? Bueno, adoremos a otro Dios. Listo, más fácil, lo más sencillo. ¿Y cuántas veces nosotros nos parecemos a ellos? La primera duda que tenemos, ya nos volvemos para atrás. No quiero saber más nada con Dios, ya está. Él no cumplió lo que yo quería, listo, no quiero saber más nada. Si no tenemos el control de todo, nosotros no queremos hacer nada, pero Dios es el que tiene que tener el control de todo. Entonces, como vimos al comienzo, las dudas, las distracciones son las que nos hacen volver para atrás y pasar más tiempo en el desierto sin entender que ya estamos en la tierra prometida. El pueblo de Israel tenía que ir a una tierra prometida. Nosotros ya estamos en la tierra prometida que es Cristo. Entonces, si estamos en Él, si ya fuimos depositados en Él y Él fue depositado en nosotros, no tenemos que tener dudas. Ahora, todo esto lleva un proceso. Lucas 9, versículo 23. Lo voy a leer en la NTV. Lucas 9, 23. Entonces dijo la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, ¿qué? La salvarás. Jesús en este versículo nos da una lección muy importante. Si querés ser mi seguidor, si querés seguirme, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que abandonar tu propia manera de vivir. Vos querés vivir de una forma, pero Él te dice, no, tenés que vivir de otra. ¿Querés seguirme? Bueno, deja tu manera de vivir. No podés vivir de acuerdo a tu perspectiva de vida. Ahora tenés que vivir de acuerdo a lo que yo quiero para vos, a lo que yo anhelo para vos. No podés vivir de acuerdo a tus pensamientos, sino que empezás a vivir de acuerdo a los pensamientos de Dios. Jesús hace un cambio radical en la manera de ver el Evangelio. Lo que Jesús da a entender es, no te aseguro que te vaya bien. No te aseguro que todas las cosas en tu vida van a funcionar correctamente. No vengo a asegurarte que vas a ser próspero o que todo va a ser abundante en tu vida. Él dice que si te aferrás a tu vida la vas a perder. Pero si nos aferramos a la causa, si nos aferramos a Él, ahí es cuando vamos a salvar nuestra vida. Por eso es tan importante saber qué estamos mirando. Porque si sabemos dónde estamos y con qué ojos estamos mirando, y ahí es donde entra el Espíritu Santo en función en nuestras vidas. Él nos hace ver con los ojos de su Espíritu, con sus ojos,
para que nos enfoquemos en Él y lo podamos ver. Esa es nuestra meta, mirar con los ojos del Señor, con la perspectiva que Él ve. Esto lo estuvo ministrando el pastor Diego el miércoles pasado. Que podamos ver en todo a Dios, en nuestros hermanos, que podamos ver a Dios. Si vemos desde su perspectiva, todo toma sentido. Cuando miramos desde su perspectiva, lo primero que vamos a ver es la obra ya completa, la obra ya realizada. No estamos esperando nada de Dios, Él ya lo hizo todo. Lo que nosotros necesitamos y debemos hacer es manifestar lo que ya Él cumplió. Él fue el que depositó dentro nuestro su vida y fuimos puestos en Él. Ahora, para ver como Él ve, para ver lo que Él ve, para vivir en su descanso, tenemos que pasar por algo que es muy sencillo. No es nada del otro mundo, nada complicado. Es algo que se llama cruz. Nada difícil. ¿Qué es lo que leímos recién en Lucas? El que no toma su cruz todos los días no puede ser discípulo. Pero Pablo va más profundo en esto. Y dice, si no estoy juntamente crucificado con Cristo, entonces las aflicciones, vamos a pasar por la acción de llevar nuestra cruz y de morir también en la cruz, todos los días. La cruz es lo que va a hacer que nuestra vida tenga relación con el Padre, porque ya no vivimos nosotros, sino que es ahora Él en nosotros. Entonces, cuando paso por la cruz, la que va a manifestarse es su vida, no mi vida. ¿Estamos dispuestos a ser procesados por la cruz? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Es muy conocido, pero creo que se suma con Romanos 8 entre mis capítulos preferidos en la Biblia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vivió su vida para cumplir ese propósito, llegar a la cruz. Todo lo que manifestó Jesús fueron esas, podríamos decir, las añadiduras, porque querían demostrar algo. Pero el propósito era pasar por la cruz. Él no necesitó pasar por la cruz para perdonar pecados. Él no necesitó pasar por la cruz para sanar enfermos. Eso lo hizo antes de la cruz. Él lo que necesitó pasar por la cruz, porque esa era la forma en la que nuestra vida iba a tomar sentido. Y ahora vamos más profundo en esto. Hoy tenemos que, más que nunca, estar claros en el Señor. La cruz de Cristo, lo primero que logró satisfacer fue lo que el Padre decía que se hacía falta para dar a la medida de lo que significó el pecado. ¿Qué es lo que le dio placer al Padre? ¿Qué es lo que logró satisfacer? Y esto está en todas las Escrituras, pero hay que leerlo, hay que estudiarlo para entender esto. Esto que tiene que ver con el rostro del Señor. Cómo se iba a saldar el pecado, cómo se iba a saldar la deuda del hombre hacia Dios. ¿Cómo podía Dios decir, vení para acá, ahora sos salvo? Viendo un rostro que Dios nunca había visto. En toda la historia de la humanidad, hasta Cristo, nadie vio un rostro destrozado como si estaba el de Dios. Isaías 53 habla de esto. Nadie hasta Jesús había llorado como lo hizo Jesús. En la cruz fue el único lugar de la Biblia en que un hombre tomó conciencia de lo que significa ser sacado del diseño, ser sacado del plan de Dios.
Isaías 53, esto Dios se lo revela a Isaías como 800 años antes de que pase la cruz, porque fue algo eterno, un hecho eterno. El Señor le mostró a Isaías cómo es que iba a ser, cómo es que iba a pasar ese proceso de la cruz. ¿Qué es lo que le dio placer al Padre y logró satisfacer del sacrificio de su Hijo? Lo que le dio placer es que por primera vez un rostro humano llorara y entendiera la dimensión de haber sido sacado del diseño eterno de Dios. ¿Sabe cuál es el mensaje de la cruz? La expresión de haber recibido por el Espíritu la revelación del alto costo que significó el pecado para el hombre. Y el diseño, cómo se perdió el diseño. El rostro y la imagen, eso es lo que quería Dios mostrar. No el palo cruzado, el rostro humillado del Hijo. Por eso es que el mensaje de la cruz debe ser predicado, no para que recordemos la cruz como un hecho histórico hace 2000 años atrás, sino que es algo que el mensaje de la cruz continúa todos los días y se tiene que hacer evidente en tu vida todos los días. Es la plena toma de conciencia de que el pecado en nosotros nos aparta del único diseño para el que existe en mi vida. Por eso es que Él nos salva en la cruz, porque fue la única medida hombre que respondió a Dios con la conciencia de lo que significaba el pecado. Esto es ver con los ojos de Dios, porque saca al hombre del centro y lo pone a Él en el centro. No se trata de mí, sino que se trata de Él. Por eso es que en Cristo fueron cumplidas todas las promesas. Isaías dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Todo pasó en la cruz. Él pudo en esas horas que estuvo colgado padecer todos los procesos que nosotros íbamos a padecer en nuestras vidas para que la fe pueda crecer. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue formado. Nosotros no podemos experimentar en un día lo que Dios ya hizo en nosotros. Esto es un proceso de todos los días. La cruz se tiene que hacer evidente todos los días. No algo que lo vimos un día y ya está. No, todos los días tenemos que pasar por esa cruz y se nos tiene que revelar la cruz. La duda que tiene que dinamitar nuestro corazón y de las personas que tenemos a nuestro alrededor es que debemos reconocer nuestra debilidad natural y psicológica. Nosotros somos débiles. Nosotros vamos a fallar, vamos a errar, nuestra mente se va a distraer, pero Él no lo es. Ahora, mientras más débiles somos nosotros, más Él se fortalece en nosotros. Mientras más dejamos que Él crezca en nosotros. Se nos rompe el auto y que decimos, Señor, ¿por qué no me ayudás? Se nos rompe el lavarropa, Señor, ¿por qué no me ayudás? Imagínate estar 6 horas colgado en una cruz, con clavos cruzados en tus muñecas, con clavos en tus piernas, con una corona de espina en tu cabeza. Y nosotros nos quejamos muchas veces de cosas tan sencillas. ¿Quién aguanta ese sufrimiento? Alguien lo aguantó. Y ese fue aquel que por su sufrimiento fue puesto Señor y Dios por sobre todas las cosas. Ahora ese cumplimiento está en nosotros, pero no podemos ver la obra del Señor no cumplida, sino que se tiene que manifestar. La obra del Señor ya está cumplida, está realizada, consumado es. Ahora eso se tiene que manifestar, se tiene que dar a conocer. Así que todo lo que necesitas para el camino de la vida está en ti, todo. Recién, hace un ratito mi mamá decía, ¿qué es lo que le agradecemos al Señor? Todo, bueno, todo está en nosotros. Porque lo que necesitamos no es ni dinero, ni plata, ni mejor vida. Lo que necesitamos es Cristo manifestado en nuestras vidas. Es lo que necesitamos. Por eso es tan importante la fe. La fe hace que el cumplimiento de la palabra de Cristo sea expresado en este tiempo, en la forma en la que Él quiere que se manifieste. Para que lleguemos al final de nuestros días diciendo, yo viví para cumplir lo que el Señor quería. Yo viví para cumplir lo que Él deseaba y no lo que yo quería. La fe no es para que Dios mueva su mano. La fe es para que nosotros accionemos. Esto es fe, el accionar de nuestras vidas en favor del propósito eterno de Dios y no de nuestro propósito.
¿Saben qué lograríamos o cuánto lograríamos ver si pudiéramos ver desde la perspectiva de Dios? Donde ya todo está consumado, donde ya todo fue cumplido. Hoy el Señor nos llama a vivir en esa dimensión. Pablo dice que fuimos puestos en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora, es cómo vivimos en esa realidad. ¿Cómo vivimos en esa realidad, en lugares celestiales juntamente con Cristo mientras estamos acá, en lo natural? Porque es lindo decirlo desde la reunión, pero otra cosa es vivirlo cuando salimos de acá. Es por eso que necesitamos la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él es quien nos va a revelar esa realidad de Cristo en nosotros, de ver cómo Dios ve, y no desde la perspectiva humana, y no desde nuestra mirada. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y hay muchas funciones, pero vamos a ir una sola. Una sola, y tenemos un ratito para hablar de esto. Y le estoy hablando de una sola función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a ver como el Padre ve. Por eso es que Él nos ayuda a que podamos ver con los ojos de Dios y no con nuestros ojos. Que podamos ver desde sus ojos. Su función es revelar lo que está oculto. Dios decidió ocultarse porque nosotros no somos capaces de verlo en plenitud. Les hago una pregunta. A ver, vamos a debatir un poquito. Bueno, demos puntos de vista. La creación. Veamos la creación. No estoy hablando solamente de acá. Estoy hablando de todo. En la creación. ¿Lo revela a Dios o lo oculta? ¿Se hicieron esa pregunta alguna vez? La creación, ¿revela a Dios o lo oculta? ¿Algunos dijeron lo revela? ¿Quién dice revela? ¿Quién dice lo oculta? No, ahora, cuando hablo de ocultar, porque Dios, la creación es el medio para que Dios se manifieste, para que Dios se revele. Y les voy a volar la cabeza en este instante. La creación oculta a Dios. Y me van a decir, ¿cómo lo oculta? No ocultar de taparlo, de no verlo, en el sentido de lo que nosotros entendemos como ocultarlo, sino que la creación viene a ocultar a Dios. ¿Por qué? La creación oculta a Dios para que Él se pueda revelar. Dios es infinito, Dios no tiene límites. Entonces, ¿cómo el infinito se podía manifestar y revelarse a personas finitas, que somos nosotros? La creación es el medio finito por el cual el infinito puede revelarse. Entonces, cuando vemos desde su mirada, es cuando podemos ver desde el lado y ponernos en la perspectiva de Dios y ver lo que Dios quiere. Entonces, cuando vemos desde Dios, cuando vemos desde el Espíritu, lo vemos a mi hermano y lo vemos a Dios. Vemos una flor y lo vemos a Dios. Vemos a los pájaros y lo vemos a Dios. Porque eso es ver desde la perspectiva de Dios. Ahora, ¿por qué es que la creación oculta a Dios? La creación es como un filtro. A ver si lo entendemos desde este lado. Dios es un ser de luz. Por lo tanto, verlo a Él directamente, ¿qué sería para nosotros? Morir. Porque Él es luz, no podríamos ni verlo. No podemos ni ver al sol directamente. Imagínense si lo queremos ver a Dios. Entonces Él tiene que usar la creación como filtro. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de verlo a Él directamente. Por eso es que Él se da a conocer por distintos medios. Pero solo cuando el Espíritu Santo nos hace ver con sus ojos es cuando podemos entender esta realidad. Y ahora lo vamos a entender mejor. Primera de Timoteo 6, versículo 16, en la NTV. Primera de Timoteo 6, versículos 16. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acceder a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. La Reina Valera dice que Él habita en una luz inaccesible. Por eso es que el Espíritu Santo se encarga de revelar.
se encarga de demostrar, porque nosotros no lo podemos ver. Pero cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos, es cuando nuestro espíritu se despierta, es cuando lo podemos ver. Y acá es cuando creo que vamos entendiendo por qué empecé hablando de lo que viene a distraernos, de las distracciones. En este momento todo toma sentido, toma mayor apreciación, porque comenzamos hablando de las distracciones, pero cuando lo vemos a Él, cuando nuestros ojos son abiertos, wow, nada nos puede distraer, nada nos puede sacar de Él, nada nos puede hacer volver para atrás, nada nos puede hacer quedar en el camino, porque lo vimos. La oración de los apóstoles, ¿qué era? Que sean abiertos los ojos para que lo puedan ver. Porque hay algo que aún no entendimos, algo que aún no se nos reveló. ¿Qué es lo que dice Dios cuando empezó en la creación? Y vio Dios que lo que hizo era bueno. ¿Qué es lo que ve Adán de la mujer? Y vio Adán que la mujer era buena. Puesto los ojos en Jesús, esto se trata de ver desde Él y ver como Él ve. Nosotros vivimos en un mundo que está lleno de sombras, lleno de símbolos, de tipos, de imágenes. Pero en Dios habita la verdadera luz. Él es la luz divina. Antes de todas las cosas, Cristo era la luz. Chicos, cuando le hablan en el colegio de la creación, ¿qué es lo que pensamos todos? No, de la nada Dios hizo todo. No, de la nada Dios no hizo todo. Todo salió de Él. O sea que no había nada, había Cristo antes de todo. Esto lo tenemos que entender para poder debatir con los que nos quieren llenar la cabeza con otras cosas. Cristo era la luz, Él lo iluminaba todo, Cristo era todo. Cuando la creación aparece, todo se llena de cuadros, de imágenes. Génesis 1 dice, y dijo Dios que sea la luz. ¿Y qué fue? La luz. Cuando leí esto, hermanos, en el libro de David Greco, El Misterio Revelado, me voló la cabeza. La palabra luz ahí es fos, así como suena, fos. De donde viene la palabra fósforo, de donde viene la palabra fosforescente y de donde viene la palabra foto. Entonces, cuando Dios dijo, sea la luz, lo que la creación vio fue una foto del Hijo. Fue una foto del Hijo. Cuando nuestras vidas están en desorden, cuando no hay orden, lo que necesitamos es ver al Hijo. La tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios que sea la luz. Vino orden, porque se vio al Hijo. Cuando no hay orden, lo que necesitamos es ver al Hijo. Cuando vemos al Hijo es cuando viene el orden. Es cuando todo es iluminado. Entonces su luz resplandece. Y lo que estaba oculto sale a la luz y se deja ver. Entonces lo que está desordenado se empieza a ordenar. Cuando su luz nos ilumina. Cuando el sol de justicia empieza a brillar en nuestras vidas. Ahí viene el orden. Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora preste atención. No dice que las tinieblas prevalecieron contra Él, no prevalecieron contra Él, sino que dice contra ella. Entonces, ¿quién sería? La luz que estaba en Cristo, la luz de Cristo. Las tinieblas no son sino la ausencia de luz. La noche llega, ¿cuándo qué? Cuando el sol se va, cuando no hay luz. Entonces, las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz, sino que la luz vence a las tinieblas. Cuando no hay luz, hay tinieblas, pero cuando hay luz, no hay tinieblas. Y acá es cuando se nos tiene que manifestar lo que somos. Se tiene que dar a conocer lo que somos, porque Dios nos dijo que nosotros, ¿qué somos? La luz del mundo. Entonces, donde hay luz no puede haber tinieblas. Simples matemáticas, no hay otra cosa. Si yo soy luz, donde yo esté, las tinieblas no pueden gobernar. Si yo soy luz, el desorden no puede gobernar. Porque las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y si es así, entonces, ¿cuál es el miedo que nos vaya mal? ¿Cuál es el miedo a equivocarnos? Si soy luz, no puede haber tinieblas. Nuestra vida es una manifestación de lo que somos. Por eso oramos al comienzo que
esta semilla que el Señor está soltando en nuestras vidas pueda crecer y entender lo que Él nos quiere dar a conocer. Porque tenemos una generación que necesita saber que son luz. No podemos vivir a medias. No podemos vivir un día acá disfrutando con mis amigos en el mundo y otro día acá adorando al Señor. No, necesitamos definir nuestras vidas. Efesios capítulo 1, versículo 17. Esta oración de Pablo. Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Necesitamos salir de la comodidad de que los demás hagan las cosas por nosotros. Y esto no es para los que recién están comenzando, por favor. Cuando recién estamos comenzando en el Señor, necesitamos a los demás. Necesitamos que nos estén alentando, necesitamos conocer. Pero va a llegar un momento en que ya no necesitamos de nuestro hermano. Ahora, en el sentido de que siempre nos necesitamos unos a otros. Sino en el sentido de que va a llegar un tiempo de madurez en el que vamos a aprender a caminar solo. Bauti, cuando aprendió a caminar, teníamos que ayudarlo. Pero después se largó, ahora no lo podemos ni frenar, decir que ahora está dormido. Pero no lo podemos ni frenar, va para todos lados, se sube la escalera. Pero al principio hubo que ayudarlo. Cuando somos bebés en el Señor necesitamos la ayuda de los demás, pero llega un momento que tenemos que caminar solo. El apóstol Pablo dice, no ceso de orar para que los conozcan a Él y se alumbren los ojos del entendimiento. Eso quiere decir que los ojos en algún momento fueron cegados. Distintas circunstancias, distintos motivos de la vida nos cegaron, nos llevaron a la oscuridad para que perdamos la vista del Señor. Cuando entramos en una habitación y no hay luz, no se puede ver nada, pero si prendemos la luz, automáticamente sabemos dónde estamos parados. El Espíritu Santo nos revela esa luz. Por eso es que nos dejamos enseñar por Él, nos dejamos guiar por Él, porque cuando Él nos guía, cuando Él nos enseña, nuestros ojos son abiertos, nuestros ojos son alumbrados y lo podemos ver a Cristo, lo podemos verlo a Él. Entonces dejo de ver a lo pasajero, dejo de ver lo finito para ver al infinito, para ver al eterno, para poder ver al eterno. Por eso es importante, y esta es la invitación de esta noche, que vuelvas a poner tus ojos en Cristo. Vuelvas a poner tu mirada en Él. Te invito a que vuelvas a enfocarte en Cristo, que Él sea tu meta. Cuando Cristo es nuestra meta es cuando nos volvemos a ser parte de su diseño eterno, de estar en su voluntad, vivir su vida, ver cómo Él ve. Es cuando todo va a ser ordenado. En Cristo todo está resuelto. En Cristo está todo solucionado. Tus estudios, tus enfermedades, tu familia, en Cristo es donde está todo solucionado. Solo tenemos que ver cómo Él ve. Eso es lo que le tenemos que pedir al Espíritu. Espíritu, quiero ver con los ojos del Padre. Quiero ver no desde mi realidad, sino que quiero ver desde tu realidad. Desde la realidad donde todo fue cumplido, donde todo está realizado y que ahora tiene que ser manifestado y dado a conocer. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor. Señor, queremos volver a verte a ti. Queremos volver a poner nuestra mirada en ti. Señor, si nos hemos distraído, si las distracciones vinieron a desenfocarnos de ti, si las acusaciones vinieron a nublar nuestra vista, Señor, en este tiempo, que tu Espíritu revele a Cristo en nosotros, revele esta realidad de Cristo en nosotros. Señor, queremos verte en nuestros hijos, queremos verte en nuestro matrimonio, queremos verte en nuestra familia, queremos verte en nuestra casa, queremos verte en nuestro trabajo, queremos verte, Señor. Espíritu Santo, revélanos al Hijo, revélanos a Cristo. Quita en este tiempo toda la religión que vino a poner humo en nuestra mirada. Quita los velos de la religión que vinieron a desenfocarnos de ti, Señor. Señor, no queremos perder el tiempo.
No queremos pasar por esta vida sin haber realizado lo que tú anhelaste para nosotros. Señor, que Cristo sea manifestado en esta casa, que Cristo sea manifestado en nuestra casa, que Cristo sea manifestado en nuestras vidas. Lo tenemos a Él y lo tenemos todo. En Cristo tenemos todo. ¿Qué más podríamos pedir? ¿Qué más podríamos anhelar? ¿Qué más podríamos desear? Solamente verte a ti. Solamente verte a ti. Señor, enamóranos una vez más. Enamóranos una vez más de tu vida. Enamóranos una vez más de tu persona, Padre. Señor, que te podamos ver. Pon la mano el que está a tu lado y ora por esa persona.